los objetivos del DOMUN, que con el lema Misioneros de la Fe trata, por un lado, de animar la actividad misionera dentro de las comunidades, por otro lado, recordarnos que la dimensión misionera de la Iglesia sigue viva, sigue activa, y por otro lado, plantearnos que miembros de nuestras comunidades están desplazados en otros continentes distintos, llevando a cabo esa presencia eclesial y evangélica en medio de otras culturas. Pretendemos que la comunidad cristiana sea sensible a esta realidad y, por lo tanto, valore la presencia y la actuación de unos hermanos nuestros allí, acompañe con la oración y también con la ayuda económica para las tareas que ellos realizan. 32 años en Etiopía. Tenemos 2 obispos, 7 sacerdotes diocesanos en estos momentos en la misión. Hay también un grupito de 7 laicos. Probablemente los laicos son más porque algunos son de estas familias que se han marchado la familia entera y nosotros tenemos registrado al cabeza de familia. Pero bueno, por ahí está. Y después el núcleo más fuerte de los misioneros son los religiosos y las religiosas, que son en total 214 los que tenemos nosotros. Les hablamos también de la procedencia de estos misioneros, de dónde proceden. 87 son de Valladolid, ciudad, capital, y 143 han nacido en alguno de los pueblos. Son pueblos de la provincia, excepto los sacerdotes diocesanos, que no les tenemos inscritos por el pueblo en el que nacieron, Segovia o Toledo, sino que les tenemos inscritos por la diócesis en la que se han ordenado y entonces en el presbiterio al que ellos pertenecen. Estamos hablando de un importe en cuanto al DOMUN, el año pasado, 224.000 euros, de la infancia misionera 87.000 euros. Aquí hay que llamar la atención y decir que ha sido tan elevado porque había una herencia que la testadora había dicho que quería que fuera específicamente para infancia, para atención y cuestión de niños. Y luego después, la más bajita, clero nativo, 15.000 euros, que son fundamentalmente para becas para los seminarios. El dinero va directamente desde Madrid, España, a la nunciatura del país concreto en el que se hace la aportación. Se nos pudieron muchísimas. Soy Jesús Serrano Andrés, ordenado sacerdote en el año 62. Estuve casi 6 años en Medina del Campo y desde Medina del Campo salí de Medina en el 68 para marcharme a lo que era Zaire, porque sabéis que en el 67 Mobutu cambió el nombre de Congo a Zaire. Fui formando parte de un equipo de sacerdotes de la diócesis de Segovia. Éramos tres en la misión de Mukabe Kasari, que está situada al sur de lo que es ahora la República Democrática del Congo, totalmente al sur. Una zona escandalosa por sus riquezas mineras. Es una zona geológica escandalosa por sus riquezas, sobre todo de cobre y cobalto, pero también de uranio. La primera bomba atómica que se tiró en el Japón, el uranio procedía de ahí, de Katanga, del Congo. Fui a una misión en plena selva, y allí estuve casi 21 años. No solamente predicando el Evangelio, que también, pero sobre todo nos encontramos con una situación de hambre endémica en aquella zona, en aquella misión, de falta de escolaridad,
y de una sanidad mínima. Y entonces, al mismo tiempo que tratábamos de hacer realidad el mensaje de Jesús, que es el mensaje del amor, que es el mensaje de la fraternidad, empezamos con una obra, yo diría, civilizadora y humanizadora. Y entonces, para vergüenza mía, tengo que confesar que me llevaba muchísimo más tiempo la acción civilizadora, humanizadora, crear dispensarios, construir escuelas, arreglar caminos, construir puentes y sanidad con un equipo de religiosas españolas, creando pequeños dispensarios para la sanidad preventiva, la salud preventiva. Era una población más o menos de 20.000 habitantes, la misión de Mucave Casari, con una extensión como toda la provincia de Valladolid. Teníamos poblados hasta una distancia de 100 kilómetros. Y en tiempo seco visitábamos todos los poblados. Las religiosas hacían su trabajo de promoción de la mujer, enseñarles a coser, enseñarles a lavar a los hijos, enseñarles a cocinar con los productos locales, sin tener necesidad de buscar otros productos locales, y también vacunas, consultas preventivas y cuidado de leprosos. Llegamos a detectar 580 casos de leprosos. Allí hice 21 años. Luego me vine, estuve en España 16 años y volví otra vez, pero ya no era el Congo, era la República Democrática del Congo, después de los acontecimientos del final de la etapa de Mobutu y el comienzo de la etapa de Laurent Kabila. Y ahora he estado casi 9 años, 8 años, en otra zona, al frente de un colegio, de una fundación, colegio de la Iglesia, fundación de un matrimonio belga, aunque ella era nacida en París, que él estaba de director de minas, el marido estaba de director de minas, y ella se dedicó a la promoción de la mujer congoleña, negra, y se murieron sin tener hijos. Pero ella le estaba diciendo todo el tiempo a su marido, ¿qué podemos hacer por la mujer congoleña? Dios no nos ha dado hijos, tenemos mucho dinero, y se le ocurre hacer un colegio impresionante. En aquel entonces, os estoy hablando de justo el final de la Segunda Guerra Mundial, disponía de muchos medios personales y hace un colegio impresionante, con un internado de niñas. El colegio era para chicas y con un internado de niñas en la selva. En la selva le hace, para que estuviera retirada, el colegio estuviera retirado de los centros de población. Y este colegio ha pasado por muchas etapas. Finalmente, la Iglesia ha vuelto a recuperar ese colegio y allí me mandaron. Empiezo a trabajar allí como representante del obispo. Es un colegio de la Iglesia, representante del obispo, como dicen allí, el gran buana, el que está por encima de la directora, de la prefé, y allí estoy, he estado durante 8 años. Un internado que hemos ido sacando adelante, hemos llegado a tener 850 niñas internas, pero el internado de allí no es como aquí, que al final los viernes después de comer, no, entran septiembre y se van en diciembre, en Navidad, entran en enero y se van en junio. No se admiten visitas por razones de seguridad y algunas veces en este colegio, un año en concreto con 850 niñas, pues estuvieron 3 meses sin agua y sin luz. Un internado sin agua para lavarse y sin luz. Entonces las niñas todos los días tenían que coger su cubo, ir a 3 kilómetros, traer un cubo de agua para lavarse ellas y lavar su ropita. Y un equipo de trabajadores
y un equipo de trabajadores traía agua para la cocina y los usos más elementales. Javier Carlos me ha dado el primer toque. Lo único que os puedo decir que, para vergüenza mía, la mayor parte de mi tiempo, no de mis intenciones, no de mis preocupaciones, no de mis deseos, pero de mi tiempo real, le he dedicado en las misiones a esa acción civilizadora y humanizadora que ha hecho la Iglesia a través de los siglos y que continúa hoy haciendo en muchísimas partes. Y esto sí que lo quiero recalcar porque después de todos los desastres del Congo, que está por tierra, las únicas obras que marchan son las obras que están en poder de la Iglesia. A pesar de que seamos muy eso, pues los 4 hospitales que marchan en la provincia de Lubumbashi son los hospitales que lleva la Iglesia. Los colegios mejores, este colegio de Luisia es el mejor colegio que hay en Katanga para niñas, es porque está en manos de la Iglesia. Todavía, como misionero, puedo presumir que en Katanga las obras sociales que marchan son las obras que están sostenidas, mantenidas o dirigidas misioneros, misioneras y ya religiosos, religiosas nativos. Presento Jesús Curiel, sacerdote diocesano de Valladolid. Creo que puede ser una cosa curiosa llamar, porque ahora hay mucho paro de arquitectura. Yo soy arquitecto. A los 38 años dejé la arquitectura, 12 años de arquitecto, y me estudié teología y después me fui a Ecuador. Para mí influyó mucho, creo, mi formación religiosa desde pequeño, mi continuidad también de personas junto a la Iglesia en Madrid, que estuve estudiando, y también aquí en Valladolid, busqué unos grupos de cristianos a lo de las iglesias, y también un tío misionero, Julián Lorente, que está en Plasencia en este momento en Cáceres, ya es mayor, pero él también, cuando estaba en Ecuador, iba tirando de mí, de mi vocación y de la posibilidad de que yo fuese a Ecuador también a continuar su labor. Eso me mantuvo la relación. Estuve aquí en España, en las Delicias, Nuestra Señora del Carmen, 7 años de catequista. Y los 3 últimos años estudié teología en los agustinos. Y después de eso ya pidieron los sacerdotes de las Delicias mi ordenación por parte de don José Delicado Baeza, ahora en la Hogar de Ancianos, la carretera de Segovia, y con él en un viaje misionero que hizo por visitar a todos los misioneros de Valladolid, estaban en Latinoamérica, en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, me salí con ellos. Yo me quedé ya allí, a ver qué pasaba, y han pasado 30 años. Apoyándose en la labor de mi tío, había fundado unas religiosas, misioneras sociales de la Iglesia, la estuve atendiendo en el noviciado, los aspirantados, en todas sus clases. También tenía una Radio Luz y Vida, también colaboré en ella en la divulgación del Evangelio. Y también, como era arquitecto, también Miguel Ángel Melgar, que ahora está en Perú, también me preparó la colaboración de profesor en la Unidad Técnica Particular de Loja, que entonces administraban los maristas. Estuve allí enseñando arquitectura, a una materia de arquitectura, y también antropología, o sea, formación moral de los estudiantes. Creo que es muy curioso que allí hicimos un grupo de jóvenes muy bueno y hemos mantenido amistad hasta este momento, que eran poquitos, no eran muchos, 12, 15, pero eran los universitarios que salían a misionar también, a dar catequesis a los barrios de alrededor y también a algunas parroquias alejadas de la provincia de Loja. La provincia de Loja es de los Andes, está en la sierra de los Andes, está totalmente llena de montes, es una especie de papel arrugado. Si un papel arrugado se arruga y se tira ahí a la mesa, a eso sería más o menos la figura de la provincia de Loja, ¿no? Lleno de altos y bajos, subidas y bajadas. Pues por ahí pasé los primeros años. Entonces estaban también unos misioneros de aquí de Valladolid, Miguel Ángel Melgar, Vicente Aragón, estaban por allí, y algunos más de Ávila, y algunos de Toledo también, y con ellos he compartido mucho tiempo. Al poco tiempo ya sucedió un conflicto y nos quedamos solos 2 o 3 nada más, ¿no? Yo, que mantenía este compromiso de las misioneras, de la universidad y del campo, pues me quedé por allí. La labor para mí ha sido muy, muy distraída, muy ocupado, claro, comparado con esta labor que hay aquí, más sedentaria, más estricta en las misas de las parroquias, muy poquito movimiento, pues aquí ha sido bastante atractivo
esas montañas de los Andes era para subirse y bajarlos andando y también a caballo, a mulas, en muchos sitios que no había carretera. O sea que ha sido una cosa muy curiosa también en cuanto a un poco de turismo ecológico, ¿no? Y ahí íbamos a visitar comunidades mínimas quizás de 200 personas y a los que dábamos las misas, las catequesis, y también le llevábamos de cuando en cuando también pues ropa y medicamentos que teníamos en contacto aquí con los jesuitas de Villagarcía. Daban unos cuantos, mandaban algunos contenedores, gracias, contenedores de estas ropas y de tal para ayudar allí a aquellas personas, ¿no? No lo regalábamos, no sé si esto es para que entiendan la política misionera, no se regalaba para que no fuesen personas que aprovechaban la situación, sino también se les pedía una pequeña colaboración para que estimulase sus valores humanos. No regalar, sino que también ellos colaborasen en una pequeña colaboración a lo que iban adquiriendo, ¿no? Pues este tiempo primero fue muy interesante. En una parte ya me fui pasando poco a poco hacia el campo. A los 7 años dejé la universidad, porque vi que el campo era mucho más necesario, entonces ya me dediqué al campo. Y estuve 9 años con los indígenas araguros. Visten de negro, llevan una trenza, una jimba, llaman ellos, ¿no? Y venían, especies que eran provenientes de Bolivia, de los incas de Bolivia, ¿no? Fueron los que ocuparon aquellas tierras cuando los incas dominaron toda la zona del norte, de los Cañaris y de los Quitos, ¿no? Para ocupar Ecuador con indígenas de su propia etnia o de su propio dominio. Ya se quedaron ahí instalados. Estos 9 años estuve con esos saraguros y los fuimos poquito a poco liberando. Eran años de liberación, de la teología de la liberación. Hubo unos sacerdotes que eran a los que quiero citar, a Miguel Ángel Melgar, a José Ignacio Ocina también, que ya ha fallecido, y trabajaron mucho con los saraguros, los fueron liberando poco a poco del alcoholismo, de la dependencia de los mestizos, lo fueron dando sus propios valores, y en este momento los indígenas están en el Ecuador, están en los diputados del Ecuador. Son diputados y aún han aspirado incluso a la presidencia del Ecuador. No los han nombrado, yo diría gracias a Dios, pero muchos han seguido ha llegado a mucha altura la colaboración y el desarrollo indígena. En esto creo que también hay que citar a Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de Chimborazo, ecuatoriano de Ibarra, pero que un gran sentido de la comunidad y de despertar a los más apartados, los más maltratados, que eran los indígenas, y en Chimborazo eran totalmente los últimos. Pero llegar allí de obispo, Monseñor Proaño, fue una gran liberación. Lo empezó a atender, hizo con las radiofónicas, lo fue desarrollando poco a poco, también los hizo catequistas, algunos han llegado sacerdotes, y también las tierras que eran de la iglesia, las fincas enormes que habían donado los ricos a la iglesia, las repartió en parcelas para los indígenas también. Es una buena labor y por eso fue perseguido por muchos obispos ecuatorianos, claro. Porque muchos ecuatorianos quieren la labor de la iglesia, la riqueza de la iglesia, no se atreven a repartir con los pobres, pero pues yo Proaño se atrevió a ello y ha sido una gran labor. Por eso los indígenas que se tienen allí en Chimborazo, se han sido de allí, luego en Cotopaxi también, en Ibarra, que hay también muchos indígenas, en Otavalo, se han desarrollado mucho y han llegado a ocupar puestos importantes en los diputados del Ecuador, ¿no? También se hizo la educación bilingüe. La lengua quichua está totalmente desechada, ¿no? Pero con estas escuelas se fue desarrollando poco a poco y ahora la educación en Ecuador es bilingüe en muchos sitios donde están los indígenas. Y aparte de eso, también a los 7 años también ya comencé a trabajar un poquito como arquitecto. Yo no quería, me invitaron al principio a ser arquitecto allí, pero yo dije, no, si he dejado la arquitectura en Valladolid para hacer ahora de sacerdote aquí, no para estar siguiendo la labor de arquitecto. Pero a los 7 años tuve ocasiones para trabajar y comenzamos a hacer el desarrollo de muchas parroquias, templos, locales de reunión, y centros pastorales. La radio, esa emisora de radio la hicimos nueva, se hizo nueva. Se hizo también guarderías para niños, también hogar de ancianos, conventos, aspirantado de novicias y junioras también, y sobre todo luego en Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, un centro diocesano grande, importante, de reuniones para toda la provincia, ¿no? O sea, que entonces fue una gran labor no solo la labor de evangelización, que es la principal razón por la que vamos allí, hice enseñar, que dijo Jesús cuando se despidió, en la ascensión, vayan a enseñar el Evangelio por todo el mundo y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra labor principal de los misioneros. Si luego podemos hacer una labor material, es una cosa que viene como complemento. Primero el reino de Dios y después viene lo más por añadidura. Así que valórennos a nosotros los misioneros por el Evangelio.
porque también aquí estamos viendo un poco la pérdida de la fe, y que no solamente se concienticen y sensibilicen por la labor de actos sociales de beneficencia, de escuela, dentro de centro de salud, etcétera, todas esas construcciones que vienen muy bien, sino también porque seamos personas creyentes, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todo eso es lo que hemos podido hacer allí. Queda mucho por hacer. Yo diría que Ecuador ha perdido en 30 años, Ecuador ha bajado. De que cuando yo llegué, Ecuador tiene un nivel muy alto de economía y situación social. El sucre que tenía entonces estaba muy alto, más alto que la peseta, y en este momento está totalmente deteriorado, ¿no? Pobreza, paro, delincuencia, una gran cantidad de delincuencia, de drogas, etcétera, ¿no? Esto consecuencia también del impacto mundial de la economía, el fallo mundial de la economía. Entonces, no se parece que así, como decía Jesús, ¿qué hemos hecho? Parece que no hemos hecho nada. 30 años y está peor el país que antes. Pero ojalá que eso que hemos sembrado en algunos sea fuerte y sean unas semillas fuertes para continuar nuestra labor allí, ¿no? A mí lo que más me impresionó fue en uno de los... Soy Álvaro Palacios, nacido en el Valle del Cerrato, pero estudié siempre en Valladolid. Desde muy joven también me interesó y me atrajo mucho la idea misionera. Y entonces yo creo que toda mi vida fue una tensión para un día poder ser misionero. Encontré a los misioneros de la Consolata, una congregación italiana aquí mismo en mi ciudad, en Valladolid, y me destinaron, cuando terminé todo, me destinaron a Etiopía. Lo primero de todo, Etiopía es un país extraordinario, es una maravilla, pero claro, tiene unas cosas que le dan una connotación ya, y una especie, pues lo primero que nos viene a la mente siempre, la hambruna, que es verdad, la sequía, que es verdad, la guerra que hemos tenido también, pero hecho en falta a veces en las lecturas de artículos o lo que sea, esa parte de Etiopía que la hace compleja y muy atrayente. Una cultura antiquísima, una lengua semita escrita desde hace unos 600 años antes de que apareciese nuestro castellano. La lengua se llama amárico. Una variedad de gentes también acostumbrada a utilizar la naturaleza en los diversos aspectos, en el desierto, en las montañas. Tienen también una cultura cristiana desde el siglo IV. Aquellos arrianos y nestorianos, bueno, gente que entró en Etiopía y empezó la evangelización. De hecho, lo que nosotros conocemos como coptos, que en realidad son ortodoxos etíopes, porque copto se aplica solo a los de Egipto, estos coptos etíopes, ahora ortodoxos, son un 42% y han mantenido una identidad, una personalidad, una cultura y una base de pueblo muy sólida. Desgraciadamente han vivido en el aislamiento y tienen como valor añadido también estos cristianos desde el siglo IV y los primeros discípulos de Mahoma entraron y se refugiaron en Etiopía con el emperador cristiano. Es curioso. Entonces ahora tenemos también un 40% de musulmanes, un 40 y tantos % de ortodoxos, y luego están religiones tradicionales, que es lo que la gente normalmente llama animistas, pero no, hay que decir religiones tradicionales, tienen su entidad, tienen su código también de conducta, tienen un creador, son religiones en toda regla. Tenemos también, ¿os acordáis vosotros?, que había incluso judíos etíopes que los sacaron en la Operación Moisés cuando estaba cayendo el régimen marxista.
hubo un emperador que le dio la característica de ser un país totalmente independiente, el único en África, que no fue nunca colonizado, excepto 5 años por los italianos, en tiempos ya de Mussolini y no como los otros imperios que eran previos. Ahí vino una revolución marxista, leninista, ahí es cuando yo entré en Etiopía en el 5º aniversario. El misionero no entra como hombre de religión, no entra como predicador, no entra como religioso, tenemos que entrar con un permiso de trabajo. El gobierno nos reconoce como trabajadores, aunque luego sabe que en nuestras vidas y en donde estamos llevamos actividades también religiosas. Estuvimos, claro, esto ya son anécdotas, en diversos lugares. Etiopía entonces tiene hambruna, pues sí, no siempre es todo el país, no es siempre es toda la población, hay siempre periódicamente regiones que son más proclives a sufrir la sequía y el hambre. Influye también mucho la situación, si es de guerra o no, tipo Somalia, tipo el borde con Somalia, pues como hay guerra, se crean zonas en las que son zonas de nadie y entonces ahí no entra ya ningún control, produce catástrofes humanitarias. Todo eso existe, pero me gustaría llamar la atención también de esas otras cosas que hacen que este país tenga esperanza, que hace que sirva, que echemos una mano y que la Iglesia Católica, a través de sus misioneros, esté presente, aunque a veces con estas dificultades. La Iglesia Católica en Etiopía tiene un prestigio a todos los niveles mucho mayor proporcionalmente al número de católicos que hay. Católicos no llega a 1 millón en todo el país, 1 millón y algo, de 80 que se calcula en el último censo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra labor se dirige sobre todo a esas áreas de evangelización que no son cristianas y que no son musulmanas, que son religiones tradicionales o también que no son, o sea, que son religiones tradicionales o que por su aislamiento y precariedad necesitan una mano especial, y ahí entonces entran estas escuelas, esta promoción de la mujer, esta obra social continua que la Iglesia la lleva siempre indisolublemente con el Evangelio. El Evangelio va dirigido al hombre para que crezca integralmente, totalmente en todos los aspectos, incluso el económico. Lo que nosotros no creemos los misioneros es que solo lo económico de honra al hombre, le haga grande. Tú puedes dar millones y millones a quien quieras, pero si es un patán, es un patán. Lo que se necesita entonces es ese acompañamiento que a través de la educación, la salud y el progreso económico, más la palabra de una vida que sea digna, honrada, llena de valores, y en nuestro caso de valores evangélicos, pues eso es lo que hace al hombre completo y eso es lo que a uno le da satisfacción.